Hola, soy Natalia Cabrera y esto está Aquí América, la revista de la actualidad del continente americano de France 24. Esta semana nos enfocamos en Brasil porque elige nuevo presidente. El gigante suramericano llega a estos comicios tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff por violar leyes presupuestarias en un proceso que en el Senado algunos sectores calificaron como un golpe de Estado. Además, en 2017 sufrió una de las peores crisis económicas de su historia. Su Producto Interno Bruto cayó 11% y se duplicó la cifra de desempleo. También el año pasado alcanzó un récord histórico de violencia. Más de 63.000 homicidios, casi 7 por hora, según la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública. El año pasado, más de 5.000 brasileños murieron a manos de la policía. En Río de Janeiro, 1 de cada 5 muertes violentas se produjo durante una operación de la policía, según el Instituto de Seguridad Pública. La intervención militar decretada en febrero no detiene esa tendencia. Nuestro equipo de corresponsales siguió el caso de un joven que murió por disparos de agentes que confundieron su paraguas con un fusil. Veamos. 3 tiros acabaron con la vida de Rodrigo, un joven negro de 26 años que deja a su esposa y a 2 hijos. Eu quero meu irmão. Não quero que bote meu filho como ladrão. Não quero. La policía confundió su paraguas con un fusil. Rodrigo fue tiroteado en la parada de autobús cuando volvía del supermercado a su casa en la favela de Chapéu Mangueira, cerca de Copacabana. A polícia está achando que meu filho é ladrão. É o que eles dizem, que meu filho é bandido, né, traficante. Rodrigo trabajaba como camarero en un restaurante del barrio de Ipanema. Los policías declararon que dispararon en legítima defensa, pero los habitantes de la favela aseguran que no había tiroteo cuando el joven fue baleado. La sección de homicidios de la policía está llevando a cabo una investigación para apurar responsabilidades. Es una falta de preparación de la policía militar que actúa en las favelas. Por eso pasan estas cosas. No es la primera vez que acontece. Ya tuvimos otros episodios en que objetos inocuos fueron confundidos con revólveres. Pocos días después, la familia de Rodrigo realizó una marcha en Copacabana para pedir justicia por su asesinato. Si la policía militar de Río de Janeiro realmente no tiene preparación suficiente, es algo selectivo, porque nunca había los policías cometer estos errores en las áreas nobles de la ciudad. Es un genocidio en curso de una población que es negra, de jóvenes, adolescentes y mujeres. Cuando empezó la operación militar en Río de Janeiro, en febrero, 3 youtubers grabaron un vídeo con consejos para los habitantes negros de las favelas. El fin era prevenir abusos policiales o incidentes violentos. Estamos aquí haciendo este video para dar algunas sugerencias porque lamentablemente nosotros los negros somos siempre blanco de abusos y represalias. En lugares públicos evite el uso del taladro y de paraguas largos. Edu Carvalho es uno de los autores de este video. Vive en La Rocinha, la favela más grande de Brasil. Él también fue abordado por la policía por llevar un paraguas largo, pero tuvo más suerte que Rodrigo. Me impactó mucho. No es posible que lo que habíamos anticipado hace meses aconteció. Parece que fuimos capaces de preverlo. En Brasil, el 77% de los jóvenes asesinados son negros de baja renta. Muchos viven en favelas. Para Edu, ningún candidato a la presidencia está preocupado con la seguridad de esas personas. Mi miedo es que sigamos reiterando cada vez más y dando crédito a planes de seguridad que criminalizan un territorio. Y sabemos por qué. Por causas de una política de drogas que no es discutida, por causa de la desigualdad que hay aquí. Este joven espera que el nuevo ciclo político traiga paz a su favela, que desde hace un año sufre una guerra sangrienta entre facciones del narcotráfico y la policía. Para entender el contexto de estas elecciones en Brasil, nos acompaña desde Brasilia el analista internacional Manuel Martínez. Manuel, gracias por acompañarnos en Aquí América de France 24. Empiezo por preguntarle, esta es una de las campañas más inéditas e impredecibles en décadas en Brasil. ¿Cuál es el balance? Yo no diría que es imprevisible, al contrario, diría que es muy previsible, sobre todo por los últimos movimientos que han sido dados, las últimas informaciones de encuestas. Ya tenemos ahí un claro panorama, que hay una gran posibilidad de que lleguemos sin duda ninguna a una segunda vuelta. Esta elección no se resuelve en la primera vuelta
y tendremos sin duda en la delantera al candidato Jair Bolsonaro, que no va a lograr vencer de ninguna manera, va a ser derrotado por cualquiera de los que lleguen en segundo lugar. Manuel, es que hasta hace casi un mes antes de las elecciones presidenciales se desconocía si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva iba a poder ser o no candidato. ¿Qué hay de Fernando Haddad? ¿Podría él con su propio capital político aspirar a la presidencia y llegar tan alto como ha llegado en las encuestas? ¿O todo se debe al expresidente Lula? Lula ya se sabía y ahí hubo una gran metida de pata de muchos analistas, de muchos periodistas que no verificaron que era imposible legalmente que Lula llegase a ser candidato. Digo imposible porque por la Constitución jamás, y también por la ley que la aprobó de la ficha limpia, como se dice en Brasil, ficha limpa, no llegaría a poder ser candidato. Su delfín, Fernando Haddad, tampoco llegaría a tener ese capital político si no fuera la indicación de Lula. Hablemos ahora de Jair Bolsonaro. Gran parte del electorado rechaza su candidatura por sus comentarios racistas y homofóbicos e incluso contra las mujeres. ¿Cómo podemos explicar, sin embargo, que también lidere las encuestas? ¿Qué significa y cómo explicamos este fenómeno Bolsonaro? Él se ha cristalizado, sabemos que no llega más a conquistar el apoyo de más allá del 33% de la población y eso, hay una duda entre 25 y 33% o 35%, pero no pasa de eso. Él se ha convertido no en un fenómeno, pero él ha traído aquello que mucha gente en Brasil está molesta desde hace tiempo y eso va a continuar así, con el exceso de abusos de poderes, de autoridades, la corrupción, la desigualdad. Entonces, él ha sido el único que ha tenido una campaña política donde ha tocado esa tecla, ha hecho una gran fuerza, una gran indicación, cosa que otros candidatos, excepto el PT, evidentemente que no lo haría, otros candidatos no fueron tan directos como él. Entonces, por eso, él pudo tener ese gran rebaño que no va más allá del 35% de electores. No va más allá y ese fenómeno es muy liviano de leerlo así como un fenómeno. Él es solo resultado de una población, de una ciudadanía muy retrógrada y muy conservadora. ¿Y qué hay de los jóvenes? Hay incluso colectivos que lo apoyan y también incluso hacen parte de estos colectivos de seguidores de Bolsonaro muchos afrodescendientes. ¿Podemos decir que la sociedad brasileña va a ir a votar desinformada? Totalmente, no solo Bolsonaro como el propio Haddad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ambos en el Parlamento brasileño, los he visto de cerca, he tenido la oportunidad de informarme respecto a ellos, fui asesor de Bolsonaro, por increíble que parezca, en la Comisión de Derechos Humanos, fui asesor del ministro Haddad cuando él trabajaba como ministro de Educación, cuando él se desempeñaba en esa cartera. Y lo que falta realmente es la falta de información, la falta de querer más bien informarse y no estar solo buscando un salvador de la patria. Cuando digo que las personas son conservadoras no me refiero a cuestiones de edad, me refiero a cuestiones realmente de formación, incluso de carácter. Y aquí dejo claro que yo al menos no apoyo y no apoyaré tampoco a ningún candidato, por lo que me da muy tranquilo de poder ver la falta de preparo, de información de las personas respecto a quienes están apoyando, porque realmente los electores brasileños, le aseguro a usted, son la gran mayoría, un 70% como mínimo, se informa muy poco del pasado y de las actitudes presentes de labor de sus candidatos. ¿Y entonces qué opciones hay para quienes no encuentran representación política en los candidatos? Pues yo le digo, yo ni siquiera me asomaré a las urnas electorales. En Brasil hay una gran mala interpretación de la ley. En la ley es uno obligado a justificar su voto. Entonces, de esta vez, en comparación a otras elecciones, está aumentando el número de personas que o van a anular, o van a votar en blanco, o ni siquiera van a participar de las elecciones. Pero evidentemente que hay que pagar una multa que no va más allá de $1. Entonces, yo me siento muy confortable de no ir, aunque lamento no poder participar teniendo a candidatos que trajeran propuestas para el país. Lo que vemos son propuestas apenas de poder, ni siquiera de gobierno son. Y estos comicios también son legislativos. Se renueva parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados. Por favor, explíquenos cuál es la importancia del Congreso para la gobernabilidad en Brasil.
La Cámara de Diputados de Brasil tiene 513 parlamentarios, el Senado 81 parlamentarios. Del Senado se renuevan 2/3, es decir, siempre vamos ahí a 27 senadores que vamos a tener que renovar, o sea, 81, 2/3 de 81 se renuevan en el Senado. De la Cámara de Diputados, en tesis, se renuevan todos. ¿Qué pasa? Sumando esa cantidad de parlamentarios, 513 con 81, al menos 442 parlamentarios se están presentando nuevamente para seguir en sus puestos o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y además de que no vamos todo indica que la renovación tal vez no sea tan como le gustaría a la gente, de tener representantes públicos con propuestas, tal vez eso no ocurra como le gustaría a muchos, incluso a mí. Otro punto es que ha ganado mucha fuerza lo que se llama en Brasil del bajo clero, que son diputados que no tienen, digamos así, no son caudillos políticos, son gente que no tiene mucha presencia en el noticiero, por buenas o por malas, pero esta gente cuando se ha unido los últimos 10 años le ha dado golpes muy duros a votaciones. Lula tuvo algunas pérdidas, el presidente actual Michel Temer ha tenido grandísimas pérdidas porque este pequeño grupo, que no es tan pequeño así, se ha unido. Entonces este grupo se llama el Centrón, que no es de centro, no es de derecha, no es de izquierda. Ellos son por lo que les interesa, aunque se postulan por distintos partidos de distintas matices políticas. Esta gente sí es la que manda en el país. El país es presidencialista, pero el parlamento es comandado por el Centrón, este grupo político, sobre todo que figura muy fuerte en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, y esta gente solo da su voto a cambio de beneficios, por más duros que se le diga, que no están más allá de la corrupción. Entonces, al futuro presidente de Brasil, sea quien sea, va a tener que comprar a esta gente para no ser vendido por ellos. Gracias al analista internacional Manuel Martínez por este completo análisis de las elecciones en Brasil. Y me despido con más del polémico Jair Bolsonaro. A pesar de que ha dicho en el pasado que la brecha salarial de género está justificada y ha hecho comentarios ofensivos sobre la violación, en Río de Janeiro, decenas de mujeres salieron a las playas de Copacabana para manifestarle su apoyo, en una contramarcha organizada para hacer frente a una multitudinaria manifestación en contra de la candidatura del ultraderechista bajo el lema El No. Gracias por acompañarnos en Aquí América de France 24. Recuerden que pueden seguirme en Twitter en @CabreraNatalia_ y en nuestra página web hay más noticias de las Américas y del mundo.